Muy buenas tardes, queridos oyentes y seguidores de Spado Sport Media, aquí en nuestro espacio reservado en Punta Cana Hits, todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, donde les acercamos, donde les traemos el mejor contenido en cuanto a deporte, pero no deporte informativo, sino deporte en la línea de personas interesantes, como vamos a tener hoy. Ahora voy a tener el gusto de presentarles, alrededor del sport business, alrededor de esa parte del deporte que trasciende más allá de los resultados y que tiene que ver muchísimo con este interesantísimo mundo al que un servidor, Alfonso García, se dedica. Siempre, todas las semanas, intento sorprenderles con invitados de alto nivel. La semana pasada tuvimos a Jesús Turiel, exfutbolista profesional en España y un magnífico invitado. Pero hoy tenemos un invitado también muy, muy especial. Un invitado de mucho nivel porque él mismo ahora se va a presentar. José Miguel Sánchez, es, entre otras cosas, psicólogo deportivo, docente y conferencista a nivel internacional. Ha dado un montón de charlas a empresas y a deportistas. Ahora él nos lo va a contar. Y creo que va a ser un gusto para todos ustedes que podamos conversar con él de algo tan interesante como es la psicología deportiva, porque es algo que parece que es, digamos, está en la parte de atrás del deporte. Y es muy importante, no solo para tratar la psicología deportiva desde el punto de vista de la resiliencia, que también, sino también la psicología cuando se gana, no solo cuando se pierde, que es de esto hablaremos. Hablaremos de la psicología del deporte individual y del deporte colectivo. No es lo mismo las dinámicas que tiene un deportista cuando se enfrenta o cuando él, digamos, compite de forma individual a cuando es todo un colectivo. Así que no me voy a extender mucho más. Quiero presentarles a José Miguel. José Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio Spado Sport Media en Punta Cana Hits. Un gusto, José Miguel. Gracias, Alfonso. El gusto es mío, estoy con un amigo, entonces, ¿dónde mejor? Exactamente, sí, sí, donde mejor. Y además, señores, por favor, sigan enganchados al dial porque José Miguel es de estas personas que tiene tanto que contar y que nos va y que nos va a llevar a una conversación muy dinámica, muy fluida, que seguro, a buen seguro, les va a interesar a todos. Si están en su vehículo conduciendo, cuando lleguen a casa sigan con la emisora, porque a buen seguro va a ser una de nuestras entrevistas más estelares de esta temporada. José Miguel, yo he hecho he dado una breve pincelada de quién es José Miguel. José Miguel tiene una experiencia muy vasta, muy, muy extensa en muchísimas cosas que quiero que nos cuentes, pero luego nos vamos a centrar más en la parte deportiva porque en la parte más empresarial quizás sería para otro programa. ¿Quién es José Miguel? Pues mira, déjame que empiece diciendo que es una persona que ha hecho deporte siempre. Ujú. Yo recuerdo de pequeño jugando a fútbol, jugando a frontenis y después corriendo maratones, he hecho 11 maratones. A veces me preguntan, ¿pero maratones de cuánto? Los maratones son de 42 kilómetros. Sí, bueno, es que Entonces, aquí en Dominicana muchas veces la gente llama maratón a una carrera de 5K o de 10K. sí, no, pero no solamente en Dominicana, en muchos países del Ujú. mundo, en muchas ciudades, pero ¿de cuánto, no? Y luego soy un gran aficionado al pádel, me encanta, los juegos. Es decir, como deportista amateur he hecho muchas cosas y me gusta. También hice karate hace tiempo y tal. El deporte siempre ha formado parte de mí. Y luego me decías, ¿quién eres? Pues a nivel profesional soy psicólogo. A mí me gusta decir, no psicólogo de los buenos, porque no soy terapeuta. Me dediqué al mundo de la empresa y al mundo deportivo. El mundo deportivo vino después. Casi siempre estuve en el mundo de la empresa. Y el mundo deportivo vino después porque yo me daba cuenta que trabajaba con ejecutivos y ejecutivas de muy alto nivel que necesitaban alto rendimiento, pero que no tenían las capacidades. Y con lo que yo sabía de psicología industrial, psicología organizacional, me faltaban cosas. Entonces me metí en el mundo de la psicología deportiva para ayudar a estos ejecutivos, pero después he acabado trabajando con deportistas y con jóvenes de alto rendimiento, como una actriz del Rey León
o como niños con altas capacidades, que al final el alto rendimiento está ahí, pero la parte emocional, la parte mental, si no la gestionan bien, pues es duro. Y me dedico también a, como decías, a dar conferencias basadas en 3 libros que escribí y que a la gente pues le interesa, parece ser, lo Sí, que sí, cuento. sí, señores, porque ha sido realmente difícil poder traer a José Miguel aquí a nuestros estudios, porque va de avión en avión, de país en país. Cuando lo llamé para tenerlo en el programa, estaba no sé dónde, pasó por Punta Cana. En Sí, Guatemala, por Punta maravilla. Cana, ahora ha vuelto de Guatemala. Bueno, pues es un auténtico trotamundos de panelista, ¿no? De conferencista, como se dice aquí. Pero, como te decía antes, al final lo que nos interesa hoy es esa visión y esa experiencia que tienes tú de la psicología deportiva y de cuánto es de importante. Vamos, si quieres, hablar del alto rendimiento, pero luego vamos a hablar de las frustraciones también a nivel amateur que también existen. Todos sabemos que muchos de los grandes deportistas tienen un psicólogo de cabecera. De hecho, hay grandes tenistas que conocemos, Nadal, Djokovic, bueno, y un montón más, La mayoría. la mayoría que viajan con su psicólogo, pero también dentro de los equipos profesionales de alto rendimiento tienen su propio departamento de psicología. ¿Por qué esa parte de o la psicología se ha vuelto tan importante en el mundo del deporte? Pues mira, la primera respuesta fácil que me sale es la palabra presión. La presión a la que está sometida el deportista de élite es muy alta. Es muy alta, es tan alta que pocas personas serían capaces de manejarla. Por lo tanto, necesitan estar trabajándose su mindset, su estado mental desde bien jóvenes. Los grandes equipos profesionales lo hacen. Los grandes equipos profesionales tienen equipos de psicólogos desde la cantera, desde niños pequeños, desde que son jóvenes. ¿Por qué? Porque los niños que acaben llegando van a estar sometidos a una presión que es muy dura y que, como decía antes, la mayoría de las personas no seríamos capaces de gestionarla. Entonces, ¿por qué es tan importante? Mira, la técnica, se aprende la técnica, al final es un tema de tener talento, sin ninguna duda, y de mucho entrenamiento, de mucho esfuerzo, de muchas horas, y lo que haces al final es desarrollar ese talento. Pero todo eso desaparece cuando aparece algo que es la presión externa primero, pues esos padres que meten presión a sus Mm. hijos, esos aficionados que empiezan a meterte presión porque quieren que ganes o porque quieren que pierdas, puesto que perteneces al equipo rival o eres el rival del jugador que ellos siguen. Y toda esa presión externa, que es muy dura, acaba afectando a la persona y al manejo o no de la propia presión, de la presión interna a la que se somete este jugador, este deportista de élite. Por lo tanto, en la parte mental vamos a trabajar con la presión externa. No solamente es el ambiente, pueden ser los padres, el entrenador, la gente cercana, y sobre todo la presión interna. Cómo tú a veces acabas siendo tu peor enemigo en aquello que sabes hacer muy bien. Exactamente, y exactamente, porque tú eres el que manejas bueno, o el que tienes tus propias emociones. Pero, por ejemplo, mira, estábamos hablando de esa parte de psicología, ¿no? Eh, y yo, que sí que sé deporte, pero justo esta parte es donde quizás ando un poquito más flojito, por decirlo de alguna manera, porque me planteo cosas, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, entiendo, ¿no? Un equipo de un tenista profesional? Va su preparador físico, lo entiendo, va su fisioterapeuta, lo entiendo, va su entrenador, bueno, lo entiendo, pero va su psicólogo. Entonces, para alguien que está un poco lejos de esa parte de la psicología como tal, ¿por qué un psicólogo tiene que viajar con un deportista todos los días como si fuese un fisioterapeuta? Y me vas a hacer la respuesta rápida. El fisio arregla el músculo y el psicólogo arregla las emociones. Pero
será algo más, ¿no? Para que haya toda esa continuidad durante, digamos, una gira de un tenista, ¿no? De hecho, fíjate, eso es así, pero es mucho más importante todo lo que se prepara antes. Es decir, el psicólogo normalmente no tendría que intervenir durante lo que es la competición. Claro que interviene, pero en un partido va a ser muy difícil que un psicólogo esté interviniendo. El psicólogo tiene como varios momentos de trabajo, sobre todo el de la pretemporada. Da lo mismo el deporte. La pretemporada, donde tiene que empezar a preparar a la persona, a lo que se viene, que todavía está lejos, pero que ya es importante que empiecen a pasar cosas. Por supuesto, durante la competición y lo que pasa entre partidos y finalmente el después, el cómo ha manejado el año, cómo le haya ido, etcétera. Para mí la parte más importante en un psicólogo es toda la preparación. Toda la preparación previa al partido. En el partido el psicólogo, y si por ejemplo nos fijamos en tenis, ahora el deportista puede hablar con su entrenador. Difícilmente, rara vez verás que hable con el psicólogo. Probablemente no esté ni siquiera ahí sentado. Y tampoco va a pasar en fútbol, no va a pasar en básquet, etcétera. El trabajo del psicólogo es un trabajo que no se ve, que está, pero que no se ve. Y que normalmente ocurre incluso en equipos, ocurre a nivel individual. Hay veces que el psicólogo está trabajando con todo el equipo, pero la mayoría de las veces va a trabajar individualmente con cada uno de los jugadores. Si hablamos de equipo, por supuesto, en un deporte individual va a trabajar con la persona. Y es un trabajo escondido, es un trabajo que se va a hacer fuera, se podría hacer perfectamente fuera del gimnasio, fuera del momento o del escenario deportivo, en una sala, porque lo que se va a trabajar no es lo que se está haciendo en el escenario deportivo, en el campo. Lo que se va a trabajar es cómo la persona entra al campo, cómo la persona se prepara para salir y hacer aquello que sabe hacer porque tiene el talento y porque lleva preparándose y entrenando años. Y efectivamente, cómo mantiene esa presión, porque seguro que estás de acuerdo conmigo. Y vamos a irnos, justo antes de entrar en el estudio, estábamos hablando de Rafael Nadal, ¿no? Yo creo que deportista que todos admiramos. Y Rafael Nadal, por ejemplo, para que toda nuestra audiencia, que seguramente lo conozca, yo creo, José Miguel, que ha ganado un porcentaje importante de sus partidos, no por su fuerza, que la tenía, no por su técnica, que la tenía quizás menos que otros tenistas, pero por su fortaleza mental, ¿no? Eso es lo que se dice siempre de Nadal, ¿no? Que era peor jugador que otros muchos, pero que mentalmente era más fuerte que la mayoría. No sé si era peor jugador que otros muchos a ese nivel, porque Nadal es una fiera. Lo que ha hecho él solo le ha ganado una persona en el mundo del tenis. Sí que es verdad que mentalmente él estaba muy preparado. Hay cosas que a mí me hace gracia cuando las personas te dicen, no, pero es que tiene muchas manías. No, Las manías de Nadal. lo que hacía Sí. Nadal de mover las botellas, de tocarse en 5 o 6 sitios, las orejas, el pelo, no sé cuántos, en psicología deportiva se llaman rutinas poderosas. Esas rutinas poderosas lo que hacen es aislarte de la presión. Aislarte de que los 3 últimos puntos que ha hecho tu rival han ido a la línea y no saben cómo, pero ha metido 3 seguidos en la línea. El público de repente está más de parte del rival que de mí. Todo eso que puede afectarte, cuando tú estás en tu ritual, te aíslas completamente. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que hacer es tu ritual. Tu ritual durante los 25 segundos de saque, con lo cual haces el ritual que te dure más o menos esos 25 segundos, con lo cual tú estás con foco y no estás a otras cosas que estén pasando, es decir, no estás mentalmente a otras cosas, y cuando estás en los descansos, que es muy fácil en ese minuto que se te vaya la mente a, buf, he fallado tal, me ha ganado este juego, me quedan 3 juegos, si no me ha hecho un break o me puede hacer otro tal, en vez de eso tú estás a colocar tus botellitas, estás a comerte el trocito de plátano, es decir, estás con foco en rutinas poderosas. Esto es muy parecido a cuando un jugador de fútbol va a tirar un penalti importante. Hay jugadores que ya han aprendido a entrar en lo que ellos llaman, lo que se llama en psicología, la zona. La zona por explicarlo,
es un estado de conciencia muy parecido al que tienen los niños. De hecho, en inglés se llama Know Nothing State, un estado de no conocimiento, un estado de fluir, un estado en el que simplemente tú sabes que vas a hacer algo, que sabes hacer, que lo has hecho miles de veces y que simplemente lo vas a hacer. No hay pensamientos, no hay racionalidad, lo único que hay es un estado de hacer algo de manera fluida que tú sabes hacer porque lo has entrenado muchísimas veces. Eso es la zona. Cuando tú entras en la zona, te aíslas de todo. Es como, no sé si recuerdas, de pequeños veíamos películas de los niños burbuja, que no podían, bueno, pues que interactuar cualquier con cosa, nada. exactamente, Sí. cualquier cosa les podía hacer daño, podían enfermar. La zona es como una burbuja que te aísla completamente de todo lo externo. Una vez que te has aislado de todo eso externo, solo estás a lo que sabes hacer. Hay algunos que simplemente se ponen el foco en la pelota y tal, y hay otros que incluso hablan. Hablan con la pelota y empiezan a decirle, oye, vas a entrar por este lado y vas a permitirnos ganar o pasar a la siguiente ronda. Y tienen una conversación. Realmente no es una conversación con el balón. Es una conversación con ellos mismos donde ellos se están reforzando a hacer aquello que saben hacer. Pero esto, José Miguel, tiene más que ver con la parte de mindful, de atención plena a lo que estás haciendo. Es decir, para, digamos, salir de ese ruido externo o de esas inseguridades que cuando empiezas a pensar te pueden surgir. No quiero mezclar conceptos. El Sí, sí. mindfulness es algo que se utiliza, es una atención plena que lo que hace es que te coloca en un lugar donde pones todo tu foco, pero fíjate, originalmente el mindfulness lo que buscaba era reducir dolor. De hecho, el doctor que empieza a trabajar en esto lo que busca es reducir el dolor en enfermos terminales. La zona es, a mí me gusta llamarle el estado de los niños. Los niños no tienen conciencia del tiempo, no tienen conciencia, es simplemente viven las cosas, simplemente disfrutan las cosas o sufren las cosas y se te ponen a llorar. No hay raciocinio, no hay pensamientos. Estamos hablando de niños menores de 7 años, entre otras cosas, por su corteza cerebral no se ha desarrollado lo suficiente. La zona es un estado de no conciencia a la que el adulto puede llegar también. A mí me ha pasado corriendo maratones. Y además corriendo maratones en esos momentos por encima del kilómetro 35, que además... Te voy a hablar yo de eso ahora. Yo soy de Madrid y entonces los últimos kilómetros suelen ser cuesta arriba, que dices, qué locura, estamos a 600 metros y encima cuesta arriba. Y yo ahí me coloco, cuando ya estoy absolutamente que no puedo más, me coloco en esa zona y de repente lo que es una cuesta para mí es una cuesta abajo y empiezo a hablarme, oye, qué bien va esta cuesta abajo, qué tal, y estoy con... Y venía de hace 2 kilómetros absolutamente derrotado, casi con ganas de pararme, y de repente en esos entro en un lugar que es otro. Entonces empiezo a dar instrucciones a mis músculos que ya no deberían funcionar, que me colocan en otro lugar. Es un estado de no conciencia, es un estado de fluidez que se entrena, por cierto, que se entrena. Sí, bueno, porque al final la mente hay que entrenarla. Un deportista no solo es habilidad, no solo es fuerza, no solo es potencia, sino que es mente. Y por lo que tú me estás diciendo, esa parte de entrenamiento mental es importante. Y más o menos, José Miguel, ¿qué peso debería tener el entrenamiento mental en un deportista de alto rendimiento? Dentro de su 100%, ¿cuál crees tú que debería de ser ese peso? Mira, aquí hay estudios para todos los gustos, hay cifras que cambian en nunca menos del 50%. Nunca menos del 50% y en algunos casos muy por encima del 60 y del 70%. Está claro que tú tienes que tener un talento, está claro que tú tienes que tener un entrenamiento, pero si te falla lo mental, olvídate. De hecho, muchas veces a la élite llegan, sobre todo en equipos, fútbol, básquet, etcétera, llegan a la élite deportistas que no son tan buenos como otros que lo eran más en etapas más jóvenes, pero que por lo que sea, de repente su talento y su entrenamiento no fue suficiente y la parte mental fue la que los echó de la carrera. Sí, mira, élite. por ejemplo, eso pasa, tú y yo que somos españoles y tenemos quizás el fútbol muy, muy interiorizado, pasa con jugadores de fútbol. Y siempre se ha dicho, no, es que este jugador tiene la cabeza amueblada, ¿no? Que amueblada, no sé lo que significa, porque amuebladas son muchas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que los jugadores con más cabeza o más ordenados, al final
han superado o han sido mejores jugadores que otros. No sé, tengo ahora una duda tremenda, ¿no? Se me está viniendo a la mente un jugador que ahora está destacando muchísimo a nivel internacional, que juega en el Barcelona, que es Lamine Yamal, que bueno, acaba de cumplir recientemente 18 años. La verdad que es un talento futbolístico, pero todo el mundo está un poco pendiente, ¿no?, de cómo el entorno, cómo esta llegada al éxito de una forma tan potente y en una edad tan temprana le puede afectar. Y luego cómo sus conductas fuera del terreno de juego le van a llevar, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú sobre esa Mira, parte. lo primero que te diría es, yo me olvidaría de la edad. Nadal creo que ganó su primer Grand Slam a los 17 17 años, años. Carlos Alcaraz también, que es la edad que tiene o que ha tenido recientemente cuando ha explotado Lamine Yamal. Para mí hay dos cosas. La primera, muy positiva. Es un joven que se divierte. O sea, Ujú. él juega al fútbol como si estuviera en el barrio, en la calle, jugando y se divierte y hace cosas que todos hacíamos en la calle, con la diferencia de que a él le sale y además le sale en la élite. Pero hace las mismas cosas que queríamos hacer todos y la jugada imposible y la jugada maravillosa, pero a él le sale y le sale en la élite. Es un tipo que se divierte y se divierte con su talento y se divierte pues, con su esfuerzo y con su entrenamiento. Esa es la parte positiva. La segunda parte es que se está empezando a generar muchísima expectativa a su alrededor y muchísima presión de fuera. Yo creo que ahora mismo, por lo que se le ve, no le está afectando. No le está afectando. ¿Podría en algún momento? Podría, perfectamente. Hay un caso muy similar en otro deporte, también español, Ricky Rubio, que empezó igual a los 17, a los 16 ya Sí, sí, sí. destacaba, etcétera, etcétera. Lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó y recientemente se rompió, pasó por una depresión muy seria y ahora estamos todos muy, muy contentos porque ha vuelto de nuevo y vuelve a su España, a su equipo en el que empezó, pero lo mismo. Y luego hay deportistas que empezaron igual de jóvenes, y se me ocurre otro nombre, Sergio Ramos, que tiene tanta confianza en sí mismo que es que le da lo mismo, porque una de las cosas que también se trabaja mentalmente, cuando tú decías la cabeza amueblada para mí es equilibrio. Ujú. Cuando tú tienes la mente equilibrada. Sergio Ramos, que es completamente diferente, la tiene equilibrada desde el punto de vista de la confianza que se tiene en sí mismo. Una confianza brutal. Confía tanto en sí mismo que a veces se pasa, pero esa confianza hace que sea muy difícil que esa persona se caiga mentalmente. Ujú. Lamine lo que tiene es que se divierte. Y para mí es una cosa maravillosa que un deportista se divierta haciendo eso que es un hobby para la mayoría, pero que para ellos es su profesión, es un punto a su favor. Dicho esto, bueno, pues lo externo puede afectar y también depende de la capacidad y de lo que le cuiden. A mí me consta que en un equipo como el Barcelona lo cuidan, me consta, no tengo ninguna duda, pero bueno, hay más cosas que el propio equipo, como pues yo qué sé, la familia, los amigos, que en un momento dado, hemos visto muchos casos también de Pero, otros jugadores. pero has dado en la clave y me encanta porque hemos empezado prácticamente hablando de tenis, vamos a seguir hablando de tenis y de tenistas. Has dicho una cosa importantísima, que Lamine Yamal se divierte. Ujú. Pero es un caso, por ejemplo, muy parecido, seguro que has visto ya el documental en Netflix de A Mi Manera de Carlos Alcaraz, en el que Carlos Alcaraz parece que es el sucesor de Nadal, que es un ejemplo vivo de disciplina, de madre mía, de no salirse de la línea. Y sin embargo, Carlos Alcaraz no quiere ser eso. Él quiere ser un chico joven, quiere disfrutar de las cosas como un joven de su edad. Y de hecho, ganó Roland Garros y se fue a Ibiza de vacaciones, siempre parece que en contra, o ya o parece que ya están entrando un poco en su dinámica sus entrenadores, ¿no? Juanqui Ferrero. Pero es otra manera, o sea, es a lo mejor el desdramatizar, no, o relativizar el éxito, desdramatizar la carrera profesional, ¿no?
Es que parece que todo el mundo tiene que ser capaz de ganar 20 Grand Slam, de ganar cada año 2 o 3, de ganar la Champions, de ganar la NBA. Esa es la presión en la que viven, sobre todo los que están en la élite o juegan en equipos de élite. Carlos Alcaraz es otro ejemplo de chavales jovencísimos que se divierten haciendo algo que para la mayoría es un hobby que hacemos los sábados o por las noches cuando no molestamos mucho. Para ellos es su profesión y además que se diviertan es lo mejor que les puede pasar. ¿Qué pasa? Que si tú eres estricto, es verdad que tú necesitas cuidarte, que tú necesitas dormir unas horas, que tú necesitas comer X cosas, no comer otras, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que hay momentos para todo. No es lo mismo en una pretemporada, no es lo mismo a mí que fuera a Ibiza o a una discoteca durante un Grand Slam en esas 2 semanas que duran, me parecería muy poco profesional. Pero que después de acabar y hasta que empiece el siguiente campeonato, que a lo mejor pasa una semana o 4 días, salga una noche a divertirse, probablemente, estoy casi seguro, sin tomar alcohol, pero sí a divertirse y a dormir un poquitín menos o lo mismo, pero a diferentes horas, no va a ser tan significativo. Y sin embargo le va a dar a él un punto de estoy haciendo lo mismo que mis amigos, que otros jóvenes, y me lo estoy pasando igual de bien que ellos, que ese punto extra él luego lo puede utilizar en un partido. ¿Por qué? Porque él está motivado, porque está apasionado, porque está con ganas de hacer lo que sabe hacer. Por lo tanto, fíjate, cuando hablamos de psicología deportiva y cuando hablamos de la mente, no puede ser todo igual. Lo que ha hecho Nadal funciona con Nadal y probablemente funciona con Nadal porque tenía a su tío, es decir, un familiar, y Nadal tiene unos valores donde la familia probablemente esté el primero o el segundo. Con lo cual, que su tío le dijera o le hiciera una manera de entrenar, que yo he escuchado A conferencias de Tony, Tony Nadal y yo, vamos, estoy muy poco de acuerdo en la en mayoría el de las método. cosas, en su método. Sin embargo, su método con Rafa Nadal fue el método, una maravilla de método. Pero yo nunca lo utilizaría si yo fuera entrenador, que quién soy yo, pero no me parece el mejor método para entrenar a un joven. Sin embargo, por el rol, por el vínculo familiar, funcionó perfectamente entre ellos. Claro que sí, sí que sí. Y ahora va a entrenar Tony a Zverev, ¿no? O creo que va a entrenar a... Sí. Sí, sí. Y a ver qué pasa ahí. En la parte de la psicología deportiva, que ya lo he hecho mención al principio de la entrevista, José Miguel, claro, hay que tratar dos momentos. Parece que el psicólogo solo está para la derrota, Ujú. pero también hay que masticar la victoria, ¿no? Mira, déjame que haga una puntualización antes. El psicólogo está para la derrota y está también para la lesión. Hay muchas herramientas que se trabajan cuando un deportista está lesionado, que es la peor derrota para un deportista, que no puede hacer lo que le Ujú. encanta. En la lesión también se trabaja mentalmente. Uno, para tolerar esa frustración que es vas a estar unos meses. Dos, para mantener mentalmente a través de trabajo de visualización la musculatura sin que se pierda, por ejemplo, en una escayola, en un yeso, Sí, sí. sin que se pierda más musculatura de la debida por la inacción, por la pasividad. Entonces también se trabaja mentalmente. Y luego dices trabajar en el éxito, en Sí, la no, bueno, victoria. Estoy... entiendo que hay que manejar las dos, ¿no? O sea, no solo, porque cuando uno piensa, todos llegamos a pensar muchas veces, ¿no? Los comunes de los mortales, ¿no? Parece que el psicólogo solo está para resolver problemas o para sacar de abajo, mm, pero yo creo que también cuando estás arriba sí, es muy importante, ¿no? Mira, hay una cosa que para mí es clave y que no solamente se da en el deporte, se da también cuando hablamos de CEOs y de primeros ejecutivos y ejecutivas de una gran compañía, y es la humildad. Lo que mejor te acerca a disfrutar de la victoria es la humildad, es saber, y eso la mayoría de los deportistas lo manejan muy bien. Federer hablaba de la cantidad del porcentaje tan pequeño de puntos que ganaba. Gasol ha hablado de eso, Pau Gasol ha hablado de eso montones de veces. El propio Jordan ha hablado de eso, de sus porcentajes de 40, de 50, bueno, no llegaba ninguno al 50% de acierto. Eso en el mundo de la empresa sería imposible. Pero fíjate,
ese darte cuenta de que hoy has ganado, pero mañana vas a perder seguro. Además, una de las cosas claras en el deporte es que pierdes seguro. Es que pierdes seguro. Y eso, por otro lado, también es la vida. Con lo cual, relativizar, palabra que utilizaste hace un rato. Y la humildad entendida como me conozco bien, conozco mis puntos fuertes, conozco mis áreas de desarrollo y gestiono adecuadamente esas debilidades. Esa humildad me va a ayudar a darme cuenta de que hoy estoy en lo alto, hoy estoy disfrutando, pero mañana tengo que seguir haciendo el mismo esfuerzo para que cuando la derrota llegue, yo la entienda, la comprenda, tome conciencia de ella y desde esa derrota aprenda nuevas cosas que me sirvan para las siguientes victorias. En el momento que tú tienes ese mindset, es una maravilla, es una maravilla. Entonces, claro que tienes que disfrutar y para mí un error sería que ganes y no celebres. Es lo mejor que te puede pasar, celebrar, saltar con compañeros, con el equipo, etcétera, etcétera. Pero una vez que eso ha pasado, ser consciente que estás en un ámbito donde vas a ganar, si estás en la élite, mucho, pero también vas a perder. Entonces, ni eres tan bueno cuando ganas, ni eres tan malo cuando pierdes. Sino que, bueno, pues simplemente haces tu trabajo, lo haces lo mejor posible y en ese relativizar tú encuentras esa zona, encuentras esa mejor versión, ese alto rendimiento que en la mayoría de los casos, principalmente en la élite, te va a hacer ganar más que pierdas. Y saliéndonos de la élite, yéndonos a las personas normales, deportistas normales, ¿no? Yo creo que ahí encontramos un hilo conductor del deporte, el deporte amateur, con psicología, con la vida, porque al final el deporte creo que tiene muchas similitudes y muchas analogías con la vida personal, ¿no? En la que hay victorias, hay derrotas, hay aprendizajes, hay entrenamiento, debe haber disciplina. No sé, se me ocurre, ¿no? Que sí que sería importante que aquellas personas que hacen deporte y que tienen problemas en la vida, como todos, pues es un psicólogo deportivo en su vida, ¿no? Pues es un psicólogo porque quizás a través de su actividad deportiva y muy íntimamente unida a ella, seguramente les abriese puertas a su vida, ¿no? Mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque el psicólogo está muy de moda, el psicólogo como terapia, pero tú estás yendo un poco más allá. Y recuerdo un programa de formación que me pidieron, además durante la pandemia, una aseguradora, luego te diré el nombre, que la conoces perfectamente, una aseguradora que trabaja en España, de seguros médicos privados, Lo puedes decir, ¿eh? No pasa nada. querían montar un programa de psicología deportiva. Entonces me contrataron a mí para formar a sus psicólogos, que no eran psicólogos deportivos, oye, pues ofrecían a las personas que tenían este seguro privado entre 5 y 10 sesiones para deportistas amateur, como tú y yo, que querían trabajar, conseguir mejores objetivos, gestionar mejor la frustración, aunque eran amateurs, pues de perder o de no conseguir los resultados que esperaban. Y entonces yo formé a este equipo, recuerdo, de 5 psicólogos en cuáles eran las diferencias que se trabajaban en el deporte comparado con la terapia y la clínica, que era de donde venían estas personas. Y fue un programa maravilloso y esta empresa a mí me parece que estaba haciendo algo totalmente diferencial. Es decir, igual que te ofrecen, oye, pues una segunda opinión Sí. médica, tal, los seguros médicos privados, de repente te ofrecía, oye, un psicólogo deportivo, estás bien, pero quieres ser mejor en algo que haces y que te hace bien, porque al final los hobbies nos hacen bien. Y eso te lo cuento porque va muy de la mano de lo que acabas de decir. Sí, hay mucha gente a la que le vendría bien trabajar con un psicólogo, no tiene por qué ser deportivo, si lo quieres centrar en el deporte que haces amateur, sí, pero para la vida, alguien que te escuche, pero que te escuche con... A mí me gusta decir que te escuche con ojos profesionales, que te escuche y que Con te vea criterio, ¿no? con ojos profesionales para entender por lo que estás pasando y para hacerte las preguntas y darte las herramientas que necesitas en ese momento y que probablemente tú solo, porque nadie nos ha enseñado, no tienes.
Y a José Miguel Sánchez, deportista, desde pequeño, ¿no? Nos has contado que has hecho un montón de deportes, un montón de actividades. ¿Cuánto de importante ha sido y es el deporte en tu vida? Fíjate que eres un tremendo profesional. Eh, ¿Cuánto ha trascendido tu afición deportiva, pues seguramente a tu familia? ¿Y qué implica el deporte de forma intrínseca en ti? Como amateur, Ujú. seguramente. Empezando por mí, en cuanto estoy 3 días sin hacer deporte, el cuerpo me lo pide. O sea, yo escucho la voz de mi cuerpo diciendo, levántate de la cama, sal del móvil, de tal, y haz algo. O sea, no recuerdo una semana en la que el deporte no haya estado. Pero es que hay muchísimas, muchísimas semanas donde el deporte ha estado todos los días. Ujú. El deporte es parte de mí, no, o sea, es que el cuerpo me lo pide. Diferentes deportes. Ahora, por ejemplo, últimamente, los últimos año y medio, 2 años, trabajo mucho en gimnasio también, la parte Fuerza. muscular, porque es muy importante para ti y para luego los deportes que haces. Por lo tanto, el deporte conmigo siempre ha estado, siempre va a estar. Y yo hay personas que admiro, que veo. Tengo algún amigo que ya ha cumplido los 70, que primero fue cliente mío y que hoy es amigo, que ha cumplido los 70 y sigue haciendo deporte, pero deportes de medias maratones y medio Ironman y cosas así, con 70 años. Y yo en la maratón he corrido con personas que iban muy por encima de los 70 años corriendo maratones. Eso en cuanto a mí. En cuanto a mi familia, es que toda mi familia hace deporte. Cada uno lo que les gusta. Mi hija más cardio, mi hijo más fuerza y básquet, que le encanta y además ha salido muy alto, mi mujer también. Es decir, el deporte es algo que han visto mis hijos siempre en casa y por lo tanto es que de manera natural está con ellos. Y luego además nosotros siempre desde pequeños les hablábamos de lo que significaba hacer deporte y de lo que te daba. Y es que lo han vivido en sus propios cuerpos y en su propia mente, con lo Ujú. cual el deporte es parte de nuestra familia. Es excelente, la verdad Pero, que pero incluso hasta el perrito. Tengo un perrito pequeño que en mis entrenamientos de maratón ha llegado a hacer 21 kilómetros o sea, corriendo esta es una, conmigo por la una montaña. media contigo. No, Bueno, no. O sea, hasta el perrito, pobrecito. qué bueno, José Miguel. Y que siendo un deportista y un observador del deporte, yo sé que llevas aquí en República Dominicana 2 años. Eh, bueno, eres conocedor del deporte en Europa, el deporte en España sobre todo, quizás en otros ámbitos. Pero cuando has aterrizado aquí en República Dominicana, ¿has podido ver algo de deporte? ¿Has podido empaparte de la realidad deportiva dominicana? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué te gustaría destacar de lo que has visto de República Dominicana? Pues mira, tengo pendiente ir a un juego de pelota. Ya nos han invitado y probablemente cuando empiece la temporada podamos hacerlo. Yo seguía el béisbol estadounidense cuando era pequeño. Yo me, ¿Mm? me recuerdo en el barrio jugando a béisbol cuando era pequeño. El béisbol americano yo entiendo que no va a ser muy diferente al que se juega aquí, por lo que me han contado. Entonces, yo sé que para ellos, de hecho yo lo utilizo mucho en mis conferencias cuando voy a Santiago, cuando voy a Santo Domingo y hablo de los Tigres o de las Águilas, Sí, dependiendo de sí. dónde esté y tal, y noto que hay esa rivalidad como en España, con Ujú. el Madrid, el Barça, el Atleti, etcétera. Luego lo que he visto en la zona en la que estoy, que hay, bueno, pues que hay muchos sitios donde hay deporte al aire libre, que lo primero que yo pensé y lo primero que sufrí cuando traté de salir a correr aquí es, madre mía, con esta humedad, con estos grados, con este calor, es imposible. Bueno, pues hay muchísima gente que juega a fútbol, muchísimos niños, hay una escuela, me consta que tú también Sí, estás en una escuela de, de de fútbol. fútbol y que se hace más deporte al aire libre de lo que yo pensaba. De hecho, yo juego a pádel y me encanta porque al final de cada partido yo cojo la camiseta y hacemos así Sí, y sí, la escurrimos porque sí, sí, está sí. completamente, completamente empapada. Y yo he llegado a jugar a las 2 de la tarde a pádel, que a mí me lo cuentan y dice, y jamás lo hubiera hecho, y lo he hecho aquí.
Entonces lo que veo es que hay muchísima gente en esta zona. En Santo Domingo lo he visto menos y lo he visto más a horas muy tempranas, por lo típico de Sí, salir a un parque a horas muy tempranas, porque me consta que ciudad y además calor sofocante, pues al final no vas a hacer el mismo deporte. Pero lo que sí que veo es que hay un deporte muy claro que es el juego de pelota, que para ellos es una locura, pero hay otro montón de deportes que están entrando, el pádel está rompiendo, está siendo una cosa tremenda, sobre todo en en las grandes urbes sí, sí. del país. No sé, veo a mucha gente que hace deporte. Es verdad que estoy en una zona donde eso se da, pero veo, y bueno, y luego deportes también de vela y de navegar y tal, como surf o Sí. kitesurf, que claro, es que No, en no, la bueno, isla. es que yo creo que siempre lo comento con mis invitados, con mis amigos. Estamos en un país que es un paraíso para muchas cosas, pero es un paraíso para el deporte, porque tiene todos los condicionantes. Tiene buena climatología, tiene accesibilidad para practicar deporte. Yo creo que República Dominicana debe de tornarse en uno de los destinos fuertes para el deporte en el mundo, pero sobre todo en el área Caribe. Bueno, déjame que golf y polo en esta Sí, sí. zona es una locura. Es una Bueno, es que en locura golf, también como la cantidad de campos y la cantidad de personas que juegan ¿tú juegas a a golf? golf. He jugado, pero ahora que no me oye nadie, me aburría. Yo soy más de que haya un poquitín más de intensidad. Doy fe que va a haber intensidad porque después de este programa, José Miguel y yo hoy vamos a jugar por fin juntos al pádel Sí. y vamos ahí a sudar bien la camiseta. José Miguel, siempre a mis invitados, como esto es un programa de deportes, les hago tres preguntas. Dos que tienen muy íntimamente relacionadas con el deporte, la tercera menos, pero la tercera nos ayuda muchas veces a poner o a terminar de poner el foco sobre nuestro invitado. Pero la primera es sencilla o a la vez que complicada, porque seguramente a todos nos viene a la mente muchos deportistas, ¿no? Pero mi primera pregunta es, José Miguel, un deportista que tú admires, hayas admirado, presente, pasado, esa persona que digas, joder, me encanta este deportista. Pues mira, se me vienen a la mente varios, te diría Rafa Nadal, pero no te lo voy a decir porque es un clásico, Federer desde otro lado, lo que ha hecho Djokovic, pero hay uno que ha salido recientemente, que es conocido recientemente desde hace unos 3, 4, 5 años, que para mí es el paradigma del poder mental. Es un deportista que no hace un deporte que llegue mundialmente, o sí, pero es menos conocido, es un luchador de UFC, se llama Ilia Topuria, Campeón del es mundo. campeón del mundo en dos disciplinas, en dos pesos diferentes, georgiano y español, tiene ambas nacionalidades y independientemente de todo esto, lo que tiene esa persona es un poder mental como yo pocas veces he visto. Y José Miguel, además, seguramente para muchos de nuestros oyentes, Topuria no sea tan conocido, pero sí que me interesa mucho que expliques esa parte del poder mental de este deportista que es impresionante, impresionante. mira, Ilia Topuria lo podéis buscar, es un luchador de UFC, dos veces campeón del mundo, ahora mismo está el primero, tienen un ranking de todos los pesos y él está el primero en todos los pesos en el ranking. ¿Y qué hace esta persona? Él tiene claro que va a ocurrir lo que él ha trabajado para que ocurra. Es decir, todo lo que él pone de manifiesto en su entrenamiento diario tiene un para qué, y ese para qué es ser campeón del mundo, y ese para qué es ser de nuevo campeón del mundo, y ese para qué es un día ser leyenda, ser el mejor campeón o el mayor campeón del mundo que ha conseguido derrotar, ahora mismo nadie le ha derrotado, no sé si lleva 16 victorias a 0, nadie le ha derrotado, y él quiere ser un campeón del mundo que o que no le derroten o que haya tenido una o dos derrotas nada más. ¿Qué cosas hace? Por ejemplo, ¿cómo se habla? Él solo se habla
dándose un refuerzo tan positivo de creer en sí mismo, de darse confianza. Mira, una de las cosas que más decimos los psicólogos es que a veces las personas no necesitan enemigos, porque ya se sabotean ellos mismos. Otra frase que a mí me gusta decir mucho es, si hablaras a tu mejor amigo como te hablas a veces a ti, probablemente perderías a ese amigo y perderías al resto. Bueno, pues Ilia Topuria hace todo lo contrario. Se habla con cariño, con amor, con fuerza, con confianza, de una manera que incluso hay momentos antes de una pelea que él se va diciendo cosas del tipo, estoy aquí, me merezco lo que me pasa, lo he entrenado, lo he trabajado, lo que me va a pasar es para lo que he trabajado, etcétera. Y luego en la pelea, el otro rival, que normalmente son más grandes que él porque él es bajito, le puede dar un golpe y tumbarle y ya está, o perder. No, él lo tiene claro. Luego, hace esas cosas que la mayoría no hacemos cuando no nos apetece. Entrenar a las 5 de la mañana o entrenar, una de las cosas que él más odia, hoy en una entrevista, son las series largas. Pero claro, eso te da un cardio tremendo. En una pelea de UFC, que creo que duran 5 minutos cada salto, tal. Eso es terrible. Tu cardio, además recibiendo golpes, ya puede ser bueno. Ya puede ser bueno. Pues lo odia. Pero sabe que ese cardio lo va a necesitar en el momento en el que, pues la última pelea, a los 22 segundos había derrotado a la persona, lo había, pues eso, llevado al KO. Pero en otras peleas se ha ido al segundo, al tercer asalto. Ahí tienes que tener un cardio para aguantar cuando ya estás roto completamente, tremendo. Bueno, pues no le gusta, pero sabe que es parte de. Entonces él tiene como la clarividencia y la visualización de saber para qué se está preparando. Entonces, cada minuto, cada entreno, cada momento es un punto a favor, es un punto añadido a la consecución del objetivo, que es lo que él quiere ser, que es acabar siendo una leyenda en la UFC y una leyenda como deportista español sin ninguna duda. ¿Qué más hace? El tema de la visualización. Él se ve antes, pero es que se visualiza hasta en redes. En redes, imagínate que lleva, me parece que son 16 victorias. Pues cuando va a ser la próxima pelea, él ya pone en su biografía 17. Sí. 17 y refuerzo dice, pero positivo, espérate. No, se visualiza allí. Él ya sabe lo que va a pasar. Entonces lo crea en su mente. Entonces, si tú lo crees tanto, si confías tanto en ti, esa creencia que tú tienes en ti crea una realidad muy parecida. Al final tenemos un rival, pero crea una realidad muy parecida. Y luego es una persona que se esfuerza, que entrena, que no se da por vencido, que hace 5 minutos más, que hace 5 golpes más, que hace 5 horas más, que hace 5 ejercicios más que el de al lado. Y eso es una clave. Luego tiene una vida tranquila, familiar, etcétera, no va a hacer ningún exceso. Y hay una última cosa, que no todos los deportistas la tienen, pero que para él le hace todavía más grande. Es un gran creyente de Dios. Te lo iba a decir ahora mismo. Es muy, no sé si la palabra es religioso, pero él tiene una creencia en Dios tremenda. Entonces él piensa que Dios le ha preparado para conseguir todas estas cosas. Es que no estás peleando contra Ilia Topuria, estás peleando contra Ilia Topuria y contra Dios, que también lo ve ahí. Sí. Si tú eres el rival, pues lo tienes difícil. Esa creencia hace que él entre al ring, al octógono, con una fuerza tremenda. Y luego tiene su técnica, tiene su talento, tiene su entrenamiento, que es muy difícil hacerle caer. La verdad que recomendamos a todos nuestros oyentes que puedan, o que a través de YouTube o de Google. Hay entrevistas donde él habla de muy todo interesantes, esto. Sí. Que sigan a Ilia Topuria, porque creo que les va a motivar mucho y van a conocer un deportista muy determinado, pero también con una humildad tremenda, muy humilde. Cierto. José Miguel, segunda pregunta. Hecho deportivo o hazaña deportiva, que hay muchas en la historia, pero que a ti de una manera u otra te haya marcado, te haya significado algo. Mira, hay dos. Una que no conozco, pero que no conozco, que no viví, que fue cuando una primera mujer decidió correr una maratón. Esta me toca de cerca. Boston.
Fue en Boston, no recuerdo Sí. el nombre de esta mujer, creo que sigue viva. Ujú. Y con su marido ahí se metió con una gorra tal, y está la típica foto, no sé si es vídeo, pero foto, donde hay uno de la organización que intenta Sí, sí, sacarla y sacando. tal. Maratón Y, de Boston, pues. y que veas ahora a tantas mujeres corriendo maratones, no solamente 5K, 10K, que puedes decir, bueno, es que es más fácil, no, no, corriendo maratones y corriéndolos muy bien. Eso es una maravilla, porque esa hazaña de lo que te habla es de que el mundo está evolucionando y que el mundo se da cuenta de que en el deporte también el género no importa. Lo que importa es que es un ser humano que quiere hacer algo tan maravilloso como es deporte. Esa por un lado, pero hay otra que es que me ganó, y además recuerdo que en mi tercer libro hablo de ella. Nadal en el último, creo que fue el último Open de Open de Australia. Australia, que ganó, pues creo que era contra Medvedev, el ruso, iba ganando 2-0 y creo que 5-2 o algo así, o 5-1 en el tercer set. Bueno, todos sabíamos que hasta aquí ya estaba. Además, venía de haber pasado una lesión, bastante Sí, que sí, había sí. llegado a la final, etcétera. Y de repente hubo una cosa que a todos nos llamó la atención. Y es que todavía no era inteligencia artificial, pero la maquinita esta de predicción que dice, oye, posibilidades de ganar en ese momento. 2 sets abajo y 5-2 o 5-1. Bueno, pues a Medvedev le dio un 96% de que se llevara el Grand Slam y a Nadal un 4% en ese momento la máquina. Bueno, pues Nadal se cargó a la máquina. Nadal acabó ganando en 5 sets durísimos y se cargó toda la predicción de la máquina, que era maravillosa, basada en todas las estadísticas de todos los años, con toda la información. A Nadal todo eso no le afectó de Bueno, es ninguna que manera, y con un 4% de posibilidades consiguió ganarlo. A mí eso me parece de locos, tremendo. me parece Sí, bueno, es increíble. que realmente el deporte es así, ¿no? Hasta Sí. que no se cierra, se da el pitido final o acaba el Tal último cual. punto, no se puede dar nada por sentado, y es lo bonito y lo grande del deporte. Y por último, ya que nos quedan un par de minutos, José Miguel, no tiene nada que ver con el deporte, o sí, o sea, puede ser algo relacionado con el deporte o no, pero esto nos ayuda a terminar de verte personalmente. Un libro que tú recomendarías a tu mejor amigo. Un libro. Pues mira, como no me vas a dejar hablar de los míos, hay un libro que yo creo que todo el mundo debería leerse. Pero todo el mundo, desde jóvenes a más mayores, que la mayoría de la gente se lo ha leído. Es un libro antiguo y que yo cuando voy a dar formaciones y tal, mucha gente se lo ha leído. Es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Y Ujú. habla de esta persona, de Víctor, que está en un campo de concentración nazi, y habla de sus 3 años, y habla sobre todo de la esperanza, habla de las personas que al final sobreviven, que no tienen por qué ser los más fuertes, sino suelen ser los que están más fuertes mentalmente. Y esa fuerza en un momento tan duro como es ser un prisionero en un campo nazi, esa fuerza tiene que ver con la esperanza, con esa visualización que hace Ilia Topuria, con lo que va a pasar después. Voy a reencontrarme con mi familia, o voy a rehacer mi casa, o me voy a, como es su caso, que perdió a su familia, a su esposa, la asesinaron, etcétera. Voy a contar y a irme a Estados Unidos y a dar conferencias sobre, bueno, se acabó convirtiendo en un logopeda primero y luego psiquiatra súper famoso, dando conferencias a todo el mundo y escribiendo para mí uno de los libros más maravillosos, y que todo el mundo en algún momento de su vida debería leer para la vida. El hombre Eh, en busca de El sentido. hombre en busca del sentido de Es Víctor. un es ¿De Víctor? Frankl, es un clásico. Víctor Frankl, creo recordar que era austriaco, pero era Ajá. judío, y entonces, bueno, pues fue detenido como tantos otros, mataron a su esposa, y él de lo que habla es de eso, de que la gente que sobrevivía no eran los más fuertes, sino los que estaban preparados mentalmente para una situación tan sumamente extrema y negativa como esa. José Miguel, se termina el tiempo y ha sido, como dije, un placer tener a un profesional de tu nivel en nuestro programa. Muchísimas gracias como amigo. Estoy muy orgulloso de haberte tenido aquí y sobre todo de que nos hayas contado tantas cosas y tan interesantes y con tanto criterio.
Seguramente no será la última vez que estés en mi programa y tratemos a lo mejor, seguramente, si tú quieres, alguna parte monográfica. Señores, espero que hayan disfrutado muchísimo de nuestro invitado, de José Miguel. Y nada más, simplemente emplazarles para otra edición más de Spado Sport Media relacionado con el deporte el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en las ondas, aquí en el estudio de Punta Cana Hits. Un saludo y feliz noche a todos. En un punto luminoso de las Antillas Mayores, bañada por el Mar Caribe y el Océano Atlántico, está la República Dominicana, un lugar encantador. La gente, su cultura, la música, su gastronomía, los paisajes. Nuestro cálido ambiente tropical, lo tenemos todo. Y en el este del país está Bávaro. Con sus hermosas playas y demás bellezas naturales. En ese paradisíaco lugar, transmite la emisora internacional Punta Cana Hits. Informando desde los lugares más hermosos y acogedores que tiene la República Dominicana. Bávaro, un destino fabuloso. Desde Bávaro para el mundo, Punta Cana Hits vive por ti.